un poquito el tema o el enfoque. Posterior a estar hablando de neuropatías, neuromusculares, vamos a pasar a trastornos del movimiento. Vamos a recibir la ponencia del doctor Rolando Sánchez. Él es médico neurólogo, especialista en trastornos del movimiento. Su educación superior en especialidad, la alta especialidad en trastornos del movimiento en la Universidad de Cincinnati, el Instituto de Neurociencias en Ohio, Estados Unidos. Su especialidad de neurología en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, especialidad de medicina interna en el Hospital Militar Central y doctorado en medicina de la Universidad del Salvador. Actualmente es neurólogo adscrito en la consulta externa de la Clínica de Trastornos del Movimiento del IS. Es docente adjunto y miembro del comité docente del programa de neurología del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y es miembro del Instituto de Neurociencias, Hospital de Diagnóstico del Salvador. Neurólogo también de la Asociación Demográfica Salvadoreña Profamilia. Los dejo con Jorge Rolando. Muy bien. ¿Lo puedo pasar, no? Ah, sí. Para señalar. Bueno, tengan todos buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Gracias también por su permanencia voluntaria a estas horas. Sabemos que es cansado, pero vamos a tratar de revisar un poco el tema de movimientos anormales inducidos por medicamentos, que es un tema bastante frecuente, ¿verdad? Principalmente porque pues todos utilizamos medicamentos que pueden causar algún efecto adverso de este tipo en algún momento. No tengo conflicto de interés con la presente charla y pues los objetivos que vamos a tocar en esta ocasión van a ser pues primero la descripción general del circuito motor y de los receptores dopaminérgicos, la definición de los síndromes tardíos, la clasificación fenomenológica de estos, cuáles son los agentes causales. Vamos a ver algunos casos clínicos. Obviamente es la parte de trastornos del movimiento y vamos a discutir un poco el manejo. Tenemos esta imagen ya conocida por todos por Sir Charles Bell, que es un paciente con un opistótonos. Y en esta ocasión, pues, vamos a ver algunos casos que se pueden asemejar. Obviamente, este caso se trata de un tétanos, pero podemos llegar a tener casos tan dramáticos como estos. En los síndromes tardíos o discinesias tardías, como las conocemos, y que las conocemos pues, de forma indistinta, ¿verdad? Este es un término que ha ido evolucionando en función de pues, algunas características presentes en todos los fenotipos. Y no son nada más que una variedad de efectos neurológicos adversos que pueden observarse con el uso de bloqueadores de los receptores de dopamina, principalmente los receptores D2 de dopamina. Y estos son los receptores que se encuentran principalmente en el estriado y en el sistema límbico. No son exclusivos del sistema nervioso, pero es ahí donde ejercen sus efectos adversos. Con esta diapositiva probablemente ya perdí unos 10 panelistas, ¿verdad? La mayoría de médicos no neurólogos ven esto y dicen ya empiezan los neurólogos con sus tractos y vías y por eso caen mal, ¿verdad? Pero no vamos a ser tan específicos con esta descripción. Simplemente es para ejemplificar la vía normal del movimiento voluntario y cómo el cerebro se está comunicando con los núcleos de la base para generar estos movimientos. El segundo que tenemos es la vía del cómo se produce el proceso parkinsoniano y la tercera, el proceso discinético. Entonces, específicamente vamos a hablar del tercer circuito, que es importante para que lo mencionemos, tranquilos, ¿verdad? Que no vamos a ser tan agresivos con la descripción del circuito. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa de este circuito?
son los receptores dopaminérgicos, específicamente los subgrupos D1 y D2, los que van a controlar tanto la inhibición como permitir el movimiento. Y tenemos que la vía final de todo este circuito es el tálamo. La corteza motora se mantiene principalmente inhibida por el tálamo. Esto es un mecanismo de ahorro de movimiento y lo que el circuito busca es liberar el tálamo para que permita el movimiento o promover la actividad talámica para que el movimiento disminuya. Entonces, aquí es donde vemos las subfamilias de receptores y nos enfocamos específicamente en D2, que D2 es el receptor que está influenciando la vía indirecta e hiperdirecta y que es la vía que inhibe el movimiento. Entonces, D1 es lo que nos permite movernos y D2 es lo que detiene nuestros movimientos. Entonces, si tenemos alteraciones en los receptores D2, obviamente vamos a tener más movimiento del que quisiéramos. Y acá, pues, mencionábamos las subfamilias, ¿verdad? Algunas características de los receptores. Y vemos que las familias, pues, no son exclusivas. Con la investigación se ha visto que hay más de 2 receptores. Tenemos 5 receptores dopaminérgicos. Y la familia D1 consiste en D1 y D5. Y D2 en D2, D3 y D4. Y vemos que su mayor representación está a nivel del estriado, que es caudado, putamen, globo pálido, pero ¿cómo llegamos a este punto? Principalmente porque hay otros sitios de acción a nivel del sistema límbico que son los targets objetivos de algunos tratamientos psiquiátricos principalmente, que van a permitir la modulación de algunos eventos psicóticos o de alteraciones psicomotrices y buscando controlar estos movimientos o estos eventos psicóticos, pues afectamos los otros receptores y es donde tenemos nuestras manifestaciones clínicas. Entonces, mencionamos que los síndromes tardíos, que los utilizamos indistintamente, deben cumplir ciertos criterios. Y hablamos de síndromes, vamos a ver porque hay una gran cantidad de movimientos que pueden aparecer. Entonces, esto es una cuestión de semántica y de etimología, ¿verdad? Porque hablamos de disinesia como una alteración del movimiento, pero pues eso nos deja afuera una interpretación adecuada de los tipos de movimiento. Por eso lo abordamos como síndromes tardíos. Y estos tienen que cumplir algunas características. Fenomenológicamente, deben ser características clínicas de trastornos del movimiento. Esto es, movimientos involuntarios o semivoluntarios. Involuntario es todo aquello que se escapa del control motor, del control voluntario, que son movimientos que ocurren sin que nosotros, o al menos el paciente, quiera realizar. Y semivoluntarios que tienen una predisposición a ocurrir. Hay algo en el cuerpo que el paciente siente y hace que se mueva con respecto a ese estímulo. Segundo, debe ser causado por la exposición a los bloqueadores de receptores dopaminérgicos, por lo menos durante un mes, dentro de los 6 meses del inicio de los síntomas. Esto es la historia, ¿verdad? Es muy importante, tenemos que preguntarle al paciente qué medicamentos ha estado tomando. Y a veces obviamos esto muy frecuentemente y pues eso nos hace despistarnos un poco. Y si bien el paciente tomó medicamentos, pueden ser un mes, pueden ser 3 semanas, los movimientos pueden aparecer hasta 6 meses después de haber tomado el medicamento. Recordemos que a veces estos criterios son un poco estrictos porque se utilizan para realizar ensayos clínicos, entonces los pacientes tienen que ser bastante homogéneos para poder entrar en los estudios y hay que definir bien cuánto es el tiempo. Pero pueden haber casos que un mes no sea el caso, no vamos a esperar que tenga 3 semanas y 6 días, siempre sigue siendo parte del criterio. Y debe tener una duración de por lo menos un mes posterior a la suspensión del fármaco agresor. Esto es para la definición de tardío, principalmente porque tenemos, como lo dice el tema, tardíos y no tardíos. O sea, son aquellas respuestas
que ocurren después de haber estado expuesto al agente agresor. Sin embargo, hay algunos movimientos que pueden ocurrir en el primer contacto del fármaco y eso pues, nos saca del criterio de tardío. Entonces, mencionábamos cuáles son los tipos de reacciones tardías y no tardías, y dentro de las agudas podemos tener pues, cualquier tipo de movimiento anormal, pero pues, por epidemiología los que ocurren más frecuentemente son la acaticia y la distonía. Luego tenemos estados de sobredosificación o intoxicación, y aquí pues el principal fenotipo es el parkinsonismo. Se discute un poco si el parkinsonismo en sí puede considerarse un fenómeno tardío, principalmente porque pues, algunos medicamentos pueden desencadenar o acelerar un proceso parkinsónico subyacente y probablemente simplemente se aceleró el cuadro. Y los síndromes tardíos, tenemos una lista bastante amplia, de los cuales vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos el síndrome de abstinencia emergente, que ocurre cuando suspendemos el agente agresor, y lo vamos a ver un poco más a detalle. La discinesia tardía clásica, que es la discinesia que se describió originalmente como movimientos buco-orolinguales con acaticia y movimientos estereotipados, propios de la acaticia. Entonces, si vemos la descripción de una discinesia tardía, y discinesia tardía clásica puede generar algún tipo de confusión, por lo tanto, ahora utilizamos síndromes para englobarlos a todos. Luego tenemos distonías tardías, acaticias, mioclonías, temblores, tics, coreas, dependiendo de la fenomenología que observemos en el paciente. Y estas pueden estar mezcladas. Acá tenemos, ¿verdad?, otros tipos de movimientos. Acá lo importante es saber reconocer el movimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo en el paciente? El movimiento que tiene es una mioclonía, el movimiento que tiene es una corea, el movimiento que tiene es un temblor o un tic. Y si cumple los criterios que ya mencionamos, pues lo clasificamos como tardío, y eso nos ayuda pues para iniciar el tratamiento. Por lo tanto, se consideran un síndrome iatrogénico, ¿verdad? No lo buscamos, no tratamos de hacerle daño al paciente, pero ocurre por un medicamento que hemos dado. Son movimientos involuntarios anormales persistentes y que van a persistir durante un periodo bastante prolongado, dependiendo de cuál sea el agente y cuánto tiempo el paciente haya tomado el medicamento. Aunque a veces esto pues, no tiene mucha injerencia en que aparezca el síndrome. Y mencionábamos que es por el uso de medicamentos que bloquean la dopamina, específicamente los receptores D2. Tenemos una prevalencia, algo conocida, que es pues, que la discinesia tardía como tal, y esto es todos los movimientos que mencionábamos, son los más frecuentes. Luego tenemos el parkinsonismo, que por sí no se trata de una disquinesia, y la distonía y la acaticia. Estas son series de casos en sitios específicos. A veces es muy difícil ver realmente cuál es la incidencia porque pues, hay varios centros donde se utilizan estos medicamentos. A veces hay datos que no se registran. Entonces pasamos a cuáles son las drogas que nos van a producir estos medicamentos, estos efectos. Y los que aparecen en primera línea, pues son medicamentos que utilizan los colegas psiquiatras. Obviamente son las herramientas que ellos tienen para tratar a sus pacientes y ellos saben que pueden ocurrir estos síndromes. Sin embargo, pues no hay otra opción, ¿verdad? Hay que tratar al paciente si está psicótico, si está agitado. Y en función de esto, pues tenemos que se han ido desarrollando algunos medicamentos antipsicóticos que llamamos atípicos o típicos, que la risperidona vino a alterar un poco eso porque se considera un antipsicótico atípico, pero se comporta como un antipsicótico típico. Entonces, lo mejor es llamarlos de primera o segunda generación. Tenemos la clorpromacina, que todavía está en uso. Luego tenemos la clorcorperacina y la flufenacina, en su forma de decanoato, que es de depósito.
y que es pues un poco complicado para nosotros cuando vemos pacientes que han tomado que han sido medicados con la flufenacina, principalmente porque el efecto dura 3 meses y no se puede retirar el medicamento. Entonces hay que esperar para que el paciente mejore y en eso pues tendríamos que darle algún tipo de tratamiento. El haloperidol, que todos conocemos y que pues en algún momento nos hemos visto obligados a utilizarlo, y la pimosida, que también es un antipsicótico de primera generación. Luego tenemos los de segunda generación, la clozapina, la quetiapina, que son un poco más amigables. Tenemos menos eventos de síndromes tardíos con el uso de estos medicamentos, pero pues no están exentos de causarlo. Sin embargo, pues vamos a describir algunas características farmacológicas de estos 3 medicamentos, clozapina, quetiapina y olanzapina, que nos permiten incluso hasta utilizarlos para controlar este tipo de síndromes. Luego tenemos la metoclopramida, ¿verdad? Que es por todos muy conocida, nuestra amiga metoclopramida, que nos gusta usarla mucho, ¿verdad? Al menos fuera del ámbito neurológico, creo que la mayoría de médicos dejan metoclopramida por náuseas o por vómitos o porque es un procinético intestinal. Y el problema de la metoclopramida es que quizás es uno de los medicamentos más agresivos para generar un bloqueo de los receptores dopaminérgicos. Por lo tanto, quizás está en pelea ahí en primer lugar con la risperidona. Sulpiride y levosulpiride también, que se utilizan. Aripiprazol, que es uno de los antipsicóticos más nuevos, pero también su perfil farmacológico son muy extensos para tratar de controlar estos síntomas. Y la flunaricina y la sinaricina, que también la conocemos mucho, todos los médicos les gusta utilizarla por vértigos, mareos, como oxigenadores cerebrales. Y pues realmente no hay evidencia de que esto ocurra en el cerebro. El paciente sí se oxigena, pero porque tiene que salir corriendo donde el neurólogo cuando le empiezan los movimientos. Pero de lo contrario, no es ese su mecanismo de acción. Y pues se utilizan de manera muy frecuente y de forma muy crónica. A veces para la tranquilidad del médico que lo está indicando, se deja de manera prolongada y esto genera que aparezcan los síntomas. Y hay algunas descripciones de melatonina y otros medicamentos que pues se desconocen, a veces son series de un paciente, pero están descritos. Entonces pasamos a lo que es la descripción fenomenológica, y esto es movimientos. Vemos una paciente que tiene, esta es una paciente que había tomado risperidona, la tomó por 2 semanas ¿Dónde vive e usted? inició con estos movimientos. Movimientos ¿Cuántos años tiene? bucorolinguales 76. y también tenía Muéstrame los tics dientes. tardíos. Esto es una sensación Ahora sí como que de está tirando premonición un o de beso. molestia dentro del paladar que le generaba un Abra la boca. movimiento lingual tratando de calmar Saque esta la lengua. sensación. Muévala de lado a lado. Entonces vemos que estos movimientos ocurren como movimientos de chupeteo No o de más. movimientos linguales Cierra involuntarios. Y en el caso de esta paciente hacía chasquidos que eran los que generaba cuando trataba de limpiarse el paladar por ¿Qué la es lo que sensación que siente? sentía. O sea que en el cielo de la boca siempre siento eso. Que fíjese que en el cielo de la boca yo siento, doctor, que tengo un huesito. Y ese huesito, Entonces esa es la sensación premonitoria, ¿verdad? Cuando pasaba su lengua sobre el paladar, pues la sensación desaparecía y después de un periodo de tiempo reaparecía. Luego tenemos este paciente ¿Cuál es el nombre? eh, Antonio Pérez. expuesto a flunaricina, el cual generaba un movimiento bien particular, ¿verdad? Y esto, hay pocas descripciones. Esto es un aporte del doctor Alejandro Guzmán. El paciente genera un movimiento bucolingual y de silbidos, ¿verdad? Bien. Entonces, cada vez que él mueve una parte Ahora del lo cuerpo, otro. tiene que ser un silbido, ¿verdad? Que es un movimiento estereotipado.
y que pues dentro de la clasificación de los síndromes tardíos Rápido. está descrito como movimientos de inhalación o exhalación. Ahora haga esto, mire. eh, Pero bien, lo estiro bien. y vemos los Dele. movimientos de la boca. No se escucha bien Muy el bien, silbido, ahora pero cada vez que mueve la boca genera un silbido. Ok, ahora ponga la mano así. Y va a hacer esto, mire. 1, 2, 1, 2. Ahora con la otra mano. Lo más rápido que pueda, dele. Vemos que los movimientos no son Ok. alterados ni modificados por otros movimientos voluntarios. Ahora con el otro. Y es una de las características también de las discinesias. Mencionamos que son involuntarias y Ahora por sí, lo tanto mire. el paciente no va a tener ningún control. A veces sospechamos que pueden ser movimientos funcionales que tienen la característica de ser distraíbles o de ser Muy bien. arrastrables con otro movimiento, pero este Ahora no es el ponga la caso. mano en el- Luego tenemos algunos casos pues, de revistas ya conocidas. Y en este caso, pues haciendo alusión a la imagen con la que iniciamos la charla, paciente con una posición opistotónica, que esto, si ustedes observan esta postura, que es una extensión de todos los músculos del tronco, esto es cervical, torácica, extensión, con flexión de las manos, esto es causado por un medicamento hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Sí? La apertura también mandibular. Es una posición distónica, es una distonía tardía. Pero pues nosotros también tenemos nuestra propia casuística. Esto es una colaboración del doctor Daniel Pereira. Y vemos acá un muchacho, trazamos un eje para ver cómo se ha desviado su columna. También tiene una reacción distónica a un medicamento de uso psiquiátrico. El paciente tenía alucinaciones y estaba siendo tratado como una esquizofrenia. San Salvador, 2 de junio 2022. Entonces vemos su ¿Cuál postura, es tu nombre? ¿verdad? Tiene una postura hacia un lado, ¿Cuántos años tienes? involuntaria, 13. y Ok. como lo mencionábamos, esto 48 ocurrió horas después posterior a la de haber sido anestesia. medicado con decanoato de flufenacina. Ocurrió 2 días después. Esto se podría considerar una reacción Extiende tu aguda, mano hacia el frente. ¿verdad? Un síndrome Inician posturas no tardío, anormales del tronco, y dolorosas. es muy difícil Ocurren de en tratar, principalmente paroxismo porque el paroxístico. agente agresor Baja sigue en tus el manos. organismo del cuerpo, del Con la mano paciente. derecha, haz esto. Entonces tratamos de Con la contrarrestar mano izquierda, lo el mismo. efecto de los medicamentos con otros fármacos que Con la ayuden mano derecha, haz así. a regresar la función Estiras en los dopaminérgica a la dedos. normalidad. Eso. Con la izquierda. Más lento. Trata de pararte lo más recto que puedas. Baja los brazos a los lados. Vamos a ver. Luego tenemos también otros casos. En este video pues tenemos el síndrome de abstinencia emergente, y esto es cuando un paciente que está tomando un medicamento bloqueante dopaminérgico se le retira el medicamento de forma brusca. Y entonces pues nos quedamos, ¿qué es lo que está pasando? Y esto ocurre, pues mencionábamos al principio los receptores dopaminérgicos. Hay medicamentos que tienen mayor afinidad por los receptores y tienen enlaces irreversibles con los receptores. Entonces, cuando suspendemos el medicamento, aparecen los movimientos y obviamente pues lo que tenemos que hacer es reiniciar el medicamento y empezar a titularlo hasta suspenderlo. Y pueden ser reacciones muy agresivas de estos pacientes. Entonces es un niño. Y podemos ver una mezcla de movimientos. Tiene movimientos coreicos, tiene movimientos distónicos. Los movimientos coreicos pues, son estos movimientos de bamboleo inespecíficos, y posturas distónicas. Estira los brazos, estira el tórax, ¿sí? Le cuesta caminar. Y de igual forma este paciente
presenta una acaticia como un síndrome de abstinencia emergente. Vemos que presenta movimientos coreicos, pero de igual forma pues le es imposible mantenerse sentado por esta sensación de urgencia de moverse. Secundario pues al uso de antipsicóticos. Estos dos pacientes tenían tenían alucinaciones y fueron tratados con medicamentos antipsicóticos. Luego tenemos este paciente en particular. Es una paciente que presenta dos tipos de movimientos. Discinesias oromandibulares y acaticia. Presenta la discinesia tardía clásica y un síndrome tardío. Entonces lo clasificamos como un síndrome tardío como tal, porque tiene más de un movimiento. Vemos los movimientos de apertura oral, los movimientos linguales y este movimiento de acariciarse el cabello o la cabeza, que es característico de la acaticia. Vemos que los pacientes se acarician, está moviéndose porque tiene esa necesidad de moverse, no puede estar quieta, le cuesta respirar también porque genera movimientos de exhalación e inhalación involuntarios y de igual forma, pues los movimientos involuntarios de las extremidades inferiores y de igual forma, pues pueden haber otros movimientos como una marcha acatísica, ¿verdad? Que es esta marcha. Entonces, la paciente se le inició tratamiento y podemos ver que mejoraron sus movimientos. Vemos, no hay ya tanto movimiento oral ni lingual, pero la paciente está parkinsónica. Entonces, el tratamiento que utilizamos para controlar los movimientos nos mandó al otro extremo, ¿sí? Definitivamente, pues, es uno de los efectos esperados. Cuando tratamos de bloquear el movimiento de un paciente, nos podemos pasar al parkinsonismo. Sin embargo, pues, hasta cierto punto el parkinsonismo es un poco más tolerable en estos pacientes porque podemos titular la dosis de los dopaminérgicos, en este caso la levodopa. Y estos casos a veces parecen muy antiguos, muy ajenos a nosotros. Este es un paciente de nuestra clínica, de la unidad de trastornos del movimiento, que presenta el mismo cuadro. Una mezcla de acaticia y discinesia orobucolingual. Vemos los movimientos de chupeteo y vemos este movimiento como que está abre la boca, agachándose, ¿verdad? De forma repetitiva. Esto es la acaticia como tal y un movimiento que lo denominamos como marcha en el sitio. Párese de la pared. Cada vez que el paciente camina como que estuviera haciendo un tipo de marcha, ¿sí? Se agacha y los movimientos persisten. También cuando empieza a deambular, pues también tiene movimientos coreicos que le dificultan la deambulación. Ahora hacia la puerta. Otra vez. Vemos que a medida que camina persisten los movimientos de la cara y de la boca Hacer lo que hicimos. y tiene dificultades para la coordinación de igual forma, por el exceso de los movimientos, no tanto por un cuadro de ataxia o de inestabilidad postural. Simplemente es la intrusión de los movimientos involuntarios en sus movimientos voluntarios. Y aquí pues él hace comentario de que fue futbolista por más de 20 años y tiene dificultades para caminar con normalidad, algo que pues él no esperaría fuera del efecto adverso del uso de los medicamentos. Dicho sea de paso, es un paciente que estaba utilizando risperidona y fluoxetina y pues esto desencadenó los movimientos. Ahora, cuando el paciente se siente, vamos a ver la característica que observábamos en el video anterior y es este movimiento estereotipado de mesarse el cabello o tocarse el cuero cabelludo, ¿verdad? Cada vez que tiene oportunidad. Cuando está haciendo movimientos voluntarios, pues el cuerpo busca moverse por todos lados. Tire la mano.
Nariz. Estira. La otra mano. Vemos que realmente no hay alteraciones de la coordinación, simplemente es el exceso de movimiento el que hace que el paciente se vea inestable. Y una última vez. Tire la mano derecha. Hágale así. Con este. La otra mano. Ok. Ahí está. Y pues igual nosotros no tenemos el tratamiento que poseen países de primer mundo, pero de alguna forma iniciamos tratamiento y es así como se ve el paciente en la actualidad. Este es un video de ayer. El paciente llegó a la consulta y vemos que ya no tiene movimientos bucorolinguales. La caticia ha disminuido considerablemente y las estereotipias han desaparecido por completo. Vemos que ya no tiene la necesidad de estarse tocando la parte de atrás de la cabeza ni de la nuca. Y pues vamos a hacer un comentario sobre el tratamiento de este paciente, ya que pues como país latinoamericano en vías de desarrollo, pues difícilmente contamos con medicamentos que sean de primera línea o gold standard para el manejo de la mayoría de las enfermedades. A este paciente se le inició risperidona nuevamente, a dosis bajas, clonidina, y una vez que los movimientos estuvieron controlados, el paciente desarrolló el cuadro de parkinsonismo, similar al de la paciente que vimos en el primer caso de esta síndrome. Vemos su marcha, se ha vuelto de pasos cortos, ¿sí? Es más lento. Aún persiste un poco el bamboleo que hace cuando camina, pero vemos que lo que predomina en él es el parkinsonismo. Entonces, poco a poco, pues vamos a ir modificando las dosis de sus medicamentos para ver si el parkinsonismo revierte al retirar pues, los medicamentos que utilizamos. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro abordaje terapéutico? Bueno, diagnóstico y terapéutico. Tenemos aquellos pacientes en los cuales han sido tratados por psicosis. Lo que valoramos inicialmente es, ¿amerita o no amerita el tratamiento antipsicótico? ¿Está bien controlado de su psicosis? Si está bien controlado, pues es muy arriesgado decirle al paciente que suspenda su medicamento, o lo que podemos hacer es sugerirle al psiquiatra, ¿verdad?, que utilice otro medicamento para controlar la psicosis. Y cambiamos usualmente a la clozapina. Mencionábamos la clozapina, la olanzapina y la quetiapina como fármacos que podemos utilizar para controlar esto, y esto es porque el perfil farmacológico de unión a los receptores dopaminérgicos de estos tres medicamentos es menor. Se unen de forma parcial y se unen de forma intermitente al receptor mientras el medicamento está haciendo efecto. Los otros medicamentos que son de primera línea o de primera generación se unen de forma irreversible y tenemos que esperar al recambio de los receptores para que sean liberados. Entonces, es una opción que tenemos, cambiar el medicamento que está generando la injuria, y tenemos varias opciones. O desaparece el síndrome tardío, o este persiste y nos vemos obligados a utilizar medicamentos que son pues, utilizados directamente para controlar los movimientos. Y aquí tenemos una gran lista. Vemos que los primeros pues, son la deutetrobenacina y la valbenacina, que son los medicamentos más eficaces. Son medicamentos que lo que hacen es no bloquean el receptor, sino que evitan que la terminal sináptica libere la dopamina. Entonces, esto bloquea en un sitio distinto y, por lo tanto, pues podemos controlar los movimientos sin tener efectos adversos tan marcados. Siempre su efecto adverso principal es el parkinsonismo. Y luego tenemos otros medicamentos pues, más accesibles dentro de nuestro medio, el valproato, el litio, clonazepam, alprazolam, y en algunos casos anticolinérgicos para los procesos distónicos.
Si el cuadro remite, pues mantenemos las dosis. Si no remite, pues podemos utilizar una combinación de neurolépticos como quetiapina y clozapina. Y si esto persiste, podemos considerar la estimulación cerebral profunda. Ahora, ¿cuánto tiempo esperaríamos nosotros para decir que el cuadro ha remitido? Y esto es pues complicado. Una vez retiramos el agente agresor, los síntomas pueden persistir durante 6 meses a 1 año, sin ningún tipo de otro medicamento. Entonces, tenemos que esperar todo este tiempo, ¿verdad? Y si hay necesidad de tratarlo, pues hay que tratarlo durante todo ese tiempo hasta que los síntomas remitan, para poder decir que tenemos que pasar a una terapia más agresiva como la estimulación cerebral profunda. Y del otro lado, pues tenemos los medicamentos que no son los pacientes que no presentan cuadros de psicosis y pues hay que llevar la misma tendencia, disminuir los antipsicóticos de forma paulatina. En estos pacientes obviamente pues no tenemos miedo de que vaya a empeorar el cuadro de psicosis, pero no lo podemos hacer de una vez porque podemos tener cuadros de el síndrome emergente de abstinencia. Y si esto no funciona, pues recurrimos a nuestros medicamentos, a los que ya mencionamos, y si esto persiste, podemos utilizar incluso hasta terapia electroconvulsiva para el control principalmente de los cuadros de distonía tardía. Así, este esquema pues pareciera muy específico, sin embargo, pues proponemos un abordaje práctico para el tratamiento de estos síndromes. Primero, siempre disminuir y lentamente suspender los agentes causantes. Tenemos un medicamento que sospechamos que tiene una relación directa temporal con el aparecimiento del síndrome, pues lo empezamos a disminuir poco a poco, a menos que sea un paciente psiquiátrico en el cual no podemos modificar su tratamiento. Lo segundo, evitar medicamentos en lo posible. Pues tendríamos que conocer hasta cierto punto el perfil de bloqueo dopaminérgico de muchos medicamentos, pero pues creo que tenemos una idea bastante somera de cuáles son los más frecuentes. Los antipsicóticos, pues que los colegas psiquiatras van a utilizar y no van a dejar de utilizar, y vamos a tener que pues estar en comunicación con ellos, y metoclopramida, flunaricina, sinaricina, que deben usarse con mucha precaución. La recomendación acá es utilizar el medicamento el menor tiempo posible. No tener miedo de dar un ciclo corto de 5 días y suspenderlo por miedo a que el paciente vaya a recaer con los síntomas. Si ese es el caso, probablemente o estamos tratando algo que no es un vértigo, que no es una cefalea, y habría que utilizar otro agente y suspenderlo o pues, referirlo con un especialista. Si se necesita tratar los síntomas, utilizar los medicamentos de primera línea, los cuales no tenemos, pero sí tenemos clozapina y quetiapina. Con el caso de la clozapina, pues es un poco controversial. Es el medicamento que tiene mejor perfil para el uso por su baja afinidad dopaminérgica, pero requiere mucho monitoreo. Hay que estar tomando hemogramas de manera seriada y esto puede ser un poco inconveniente tanto para el paciente como para nosotros. La quetiapina es un poco menos específica, puede en algún caso generar otros movimientos, pero se puede utilizar de forma segura. Si esto no mejora, pues utilizamos dosis pequeñas de agonistas dopaminérgicos bajo el supuesto de que pues estimulamos esos receptores dopaminérgicos que han sido bloqueados, y específicamente D2, D3, que son los que van buscando bloquear los antipsicóticos. En los casos de distonías tardías que no responden al tratamiento farmacológico, pues podemos utilizar toxina botulínica, que funciona muy bien y a los pacientes pues les va de maravilla con el tratamiento. Las acaticias intratables y las distonías intratables, la terapia electroconvulsiva está descrita. El uso de antipsicóticos típicos en casos especiales, como mencionábamos, como vimos el caso del paciente, utilizamos risperidona nuevamente. Y pues pareciera una estrategia un poco contraintuitiva, pero eso es el razonamiento. Volvemos a agregar el agente en una dosis menor para que los receptores pues, no se alteren de forma aguda.
Y en casos muy excepcionales, pues la estimulación cerebral profunda. Entonces, realmente, ¿con cuáles de estas nos quedaríamos? Pues quizás con las primeras dos. Recordemos que estas son recomendaciones, ¿sí? Y pues las recomendaciones son pues una forma en la cual nosotros nos podemos manejar, nos podemos guiar para tratarlos. Pero pues si estos dos primeros fallan, lo mejor es que mandemos al paciente a una evaluación neurológica. Gracias por su atención.